fruto, la resistencia a nuestra manipulación y su sabor. Fue en esa época posible que yo haciendo y viendo hacer aprendí la significación del acto de palpar. De aquel contexto formaban parte los animales, los gatos de la familia, su manera mañosa de enroscarse en nuestras piernas, su maullido de súplica o de rabia. Holly, el viejo perro negro de mi padre, su mal humor cada vez que uno de los gatos incautamente se aproximaba demasiado al lugar en donde estaba comiendo y que era suyo. Estado de espíritu, el de Holly en tales momentos, completamente diferente del de cuando casi deportivamente perseguía, acorralaba y mataba a uno de los zorros responsables de la desaparición de gordas gallinas de mi abuela. De aquel contexto, el de mi mundo inmediato, formaba parte, por otro lado, el universo del lenguaje de los mayores, expresando sus creencias, sus gustos, sus recelos, sus valores. Todo eso ligado a contextos más amplios, que el de mi mundo inmediato y cuya existencia yo no podía siquiera sospechar. En el esfuerzo por retomar la infancia distante, a que ya he hecho referencia, buscando la comprensión de mi acto de leer el mundo particular en que me movía, permítanme repetirlo, recreo, revivo. En el texto que escribo, la experiencia vivida en el momento en que todavía no leía la palabra. Y algo que me parece importante en el contexto general en el que vengo hablando, emerge ahora insinuando su presencia en el cuerpo general de estas reflexiones. Me refiero a mi miedo de las almas en pena, cuya presencia entre nosotros era permanente objeto de las conversaciones de los mayores, en el tiempo de mi infancia. Las almas en pena necesitaban la oscuridad o la semioscuridad para aparecer, con las formas más diversas, gimiendo el dolor de sus culpas, lanzando carcajadas burlonas, pidiendo oraciones o indicando el escondite de las ollas. Con todo, posiblemente hasta mis 7 años, el barrio de Recife en que nací era iluminado por faroles que se perfilaban con cierta dignidad por las calles. Faroles elegantes que, al caer la noche, se daban a la vara mágica de quienes los encendían. Yo acostumbraba a acompañar desde el portón de mi casa, de lejos, la figura flaca del farolero de mi calle, que venía viniendo, andar cadencioso, vara iluminadora al hombro, de farol en farol, dando luz a la calle. Una luz precaria, más precaria que la que teníamos dentro de la casa. Una luz mucho más tomada por las sombras que iluminada de ellas. No había mejor clima para travesuras de las almas que aquel. Me acuerdo de las noches en que, envuelto en mi propio miedo, esperaba que el tiempo pasara, que la noche se fuera, que la madrugada semiaclareada fuera llegando, trayendo con ella el canto de los pajarillos, amanecedores. Mis temores nocturnos terminaron por aguzarme en las mañanas abiertas la percepción de un sinnúmero de ruidos que se perdían en la claridad y en la alarganza de los días y resultaban misteriosamente subrayados en el silencio profundo de las noches. Pero en la medida en que fui penetrando en la intimidad de mi mundo, en lo que percibía mejor y lo entendía en la lectura en la lectura que de él iba haciendo, mis temores iban disminuyendo. Pero es importante decirlo, la lectura de mi mundo, que siempre fue fundamental para mí, no hizo de mí sino un niño anticipado en hombre, un racionalista de pantalón corto. La curiosidad del niño no se iba a distorsionar por el simple hecho de ser ejercida, en lo cual fui más ayudado que estorbado por mis padres. Y fue con ellos, precisamente en cierto momento, de esa experiencia, de esa rica experiencia de comprensión de mi mundo inmediato, sin que esa comprensión significara animadversión por lo que tenía de encantadoramente misterioso, que comencé a ser introducido en la lectura de la palabra. Entonces, hasta aquí les he contado todo lo que Paulo Freire dice que leía incluso antes de él aprender a leer las palabras escritas que encontramos en el libro.
cómo cada uno de ustedes antes, bueno, cada uno de nosotros antes de leer las palabras lee su mundo, los contextos, los olores, los ruidos, y cómo cuando empezamos a leer estas palabras escritas se ven permeadas, untadas de todo eso que ya antes hemos leído, y cómo todo eso que hemos leído nos construye como personas y nos da identidad. Bueno, vamos a seguir. El desciframiento de la palabra fluía naturalmente de la lectura del mundo particular. No era algo que estuviera dando superpuesto a él. Fui alfabetizado en el suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los mangos, con las palabras de mi mundo y no del mundo mayor de mis padres. El suelo, mi pizarrón y las ramitas fueron mi guis. Es por eso por lo que al llegar a la escuelita particular de Eunice Vasconcelos, cuya desaparición reciente me hirió y me dolió, y a quien rindo ahora homenaje sentido, ya estaba alfabetizado. Eunice continuó y profundizó el trabajo de mis padres. Con ella, la lectura de la palabra, de la frase, de la oración, jamás significó una ruptura con la lectura del mundo. Con ella, la lectura de la palabra fue la lectura de la palabra mundo. Hace poco tiempo, con profunda emoción, visité la casa donde nací. Pisé el mismo suelo en que me erguí, anduve, corrí, hablé y aprendí a leer. El mismo mundo, el primer mundo en que se dio mi comprensión por la lectura que de él fui haciendo. Allí encontré algunos árboles de mi infancia, los reconocí sin dificultad. Casi abracé los gruesos troncos, aquellos jóvenes troncos de mi infancia. Entonces, una nostalgia que suelo llamar mansa o bien educada, saliendo del suelo, de los árboles, de la casa, me envolvió cuidadosamente. Dejé la casa contento, con la alegría de quien reencuentra personas queridas. Continuando con ese esfuerzo de releer momentos fundamentales de experiencias de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que la comprensión crítica de la importancia del acto de leer se fue constituyendo en mí a través de su práctica, retomo el tiempo en que, como alumno del llamado curso secundario, me ejercité en la percepción crítica de los textos que leía en clase con la colaboración que hasta hoy recuerdo de mi entonces profesor de lengua portuguesa. No eran, sin embargo, aquellos momentos puros ejercicios de los que resulté un simple darnos cuenta de la existencia de una página escrita delante de nosotros que debía ser cadenciada, mecánica y fastidiosamente deletreada, en lugar de realmente leída. No eran aquellos momentos lecciones de lectura, en el sentido tradicional de esa expresión. Eran momentos en que los textos se ofrecían a nuestra búsqueda inquieta, incluyendo la del entonces joven profesor José Pessoa. Algún tiempo después, como profesor también de portugués, en mis 20 años, viví intensamente la importancia del acto de leer y de escribir. En el fondo, imposibles de dicotomizar con alumnos de los primeros años del entonces llamado curso secundario. Bueno, hasta ahí les comparto la lectura. Espero esta semana hacerles otro video contándoles la segunda parte de la lectura, para que no se me aburran. Esto es, bueno, primero con la intención de que conozcamos pues también quién fue Paulo Freire, que sepamos un poco de su historia, de su proceso, de cómo es que surgen las ideas que él más adelante plantea. Es muy importante porque es nuestra identidad institucional. Y segundo, pues también para hacer un poco la reflexión de cómo leemos, bueno, textos, y textos no es solamente lo que encontramos impreso en un libro, lo que está escrito, sino el mundo es un texto, nuestra mamá es un texto, nuestra familia es un texto, el perrito es un texto, el clima es un texto, nuestra realidad es un texto, y somos críticos y somos inteligentes en la medida en que sepamos leer comprensivamente los textos. Es decir, ¿cómo leemos comprensivamente una situación? Por ejemplo, yo voy tarde de la noche por una calle que está muy sola, pero es la que me lleva más rápido a mi casa, y puedo doblar a la manzana, caminar una cuadra más, pero resulta que esa calle está llena de comercio y va a haber mucha más gente. Entonces,
¿Cuál es la lectura que yo hago y qué decisión tomo en torno a eso? No, prefiero demorarme un poquito más y llegar segura a mi casa, ¿sí? Si yo ya sé, por ejemplo, que todos los días mi mamá se enfurece porque yo no tiendo la cama, entonces, bueno, yo ya hago lectura de eso y qué decisión tomo. Bueno, ya para no discutir con mi mamá todos los días por lo mismo, hombre, me voy a levantar y voy a tender la cama, ¿sí? Vamos a hablar de todas maneras en el chat un poquito de esto. Espero que vean el video, espero que les guste, que le pongan atención. Cuídense mucho, pásenla bonito. Nos vemos el miércoles. Muchos besos. Chao.